Vamos a ver los versículos del capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Si nosotros somos cristianos, ¿verdad? Si ya nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de comprender cuál es la diferencia entre el verdadero y el falso evangelio. ¿Por qué? Porque esto depende, hermanos, cuál evangelio nosotros estamos siguiendo. Y por supuesto, si somos seguidores del Señor, vamos a querer seguir el verdadero evangelio. Así es, amén. Muy bien, entonces este mensaje se llama Siguiendo el verdadero evangelio. Hace un par de semanas, ¿verdad? Vimos un resumen, ¿verdad? De toda esta carta a los Gálatas que nos sirvió como una introducción, ¿verdad? Ustedes saben que habían, y de paso, ¿verdad? Yo les animo a que ustedes entre semana puedan estar leyendo esta carta. Son simplemente 6 capítulos, los puede leer en una sentada, ¿verdad? En lugar de estar revisando Facebook, Instagram, TikTok y todas esas cosas, puedes destinar, ¿verdad? Un tiempito para leer esta carta, ¿verdad? Y es muy, muy interesante y ojalá que todos estemos ahí en la misma página. Habían llegado falsos maestros a las iglesias de Galacia, ¿verdad? ¿Qué enseñaban? Enseñaban que estaba bien que los cristianos fueran salvos por la fe en Cristo, pero que si querían llegar a ser completamente salvos, debían de circuncidarse. Es decir, tenían que hacer algo más para poder merecer la salvación. Entonces, Pablo, al ver esta situación, les escribe la carta de su propia mano, ¿verdad? Para poder corregir el error en que estos hermanos estaban cayendo, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, yo creo, ¿verdad? Creo que nadie quiere circuncidarse voluntariamente. Amén. ¿Alguien quiere circuncidarse voluntariamente? Los hombres, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Ok, muy bien, estamos poniendo atención. Entonces, pero esta es una práctica que había ya en las iglesias de Galacia, tan solo 46, 56 años después de Cristo. Como ustedes saben, la circuncisión es una señal para el pueblo de Dios, para Israel. Si alguien hace esto, pues simplemente, no sé, se hace también asuntos de higiene y todas esas cosas, pero no es algo para merecer el favor de Dios. Y esto es precisamente lo que estos falsos maestros estaban enseñando ahí en las iglesias de Galacia. Hoy en día vemos a cristianos, ¿verdad?, que quieren añadir a la fe otro elemento. Por ejemplo, y esto es muy común, ¿verdad? Esto es muy común cuando vamos allá afuera, ¿verdad? Para hablar de la salvación. Cuando la gente dice, bueno, sí, usted va a ir al cielo cuando muera. Sí, yo voy al cielo cuando muera. ¿Y por qué? Bueno, es que yo voy a la iglesia, yo me arrepentí, ¿verdad? Y hermano, esto es una obra. Tan solo el hecho de arrepentirse es una obra. El hecho de arrepentirme a mí no me salva. A mí lo que me salva es el hecho de arrepentirme, que Dios ve mi condición de pecador, ¿verdad? Yo me arrepiento de eso, pero a mí el hecho que me salva es que Cristo vino a morir por mis pecados. Por más arrepentido que yo esté delante del juez, y yo estoy, Señor, yo nunca más lo vuelvo a hacer. Pero el juez dice, no, es justo, hay que aplicar la justicia. Pero en ese momento alguien llega para pagar mi multa, y ese es el Señor Jesucristo. Eso es el hecho, el que a mí me salva. Hoy en día, ¿verdad? Vemos cuando hablamos con la gente, ¿verdad? Que la gente quiere añadir a la fe que es en Cristo Jesús. Quieren añadir, por ejemplo, un conjunto de reglas, como ser legalista. ¿Verdad? No, yo sigo las reglas, yo no voy al cine, porque eso es pecado. No sé, no hago esto y el otro porque esto es pecado. Y entonces yo, al hacer esto, yo merezco un favor de Dios. Eso es legalista. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, sí, está bien, yo tengo fe en Cristo, pero yo añado a la fe las experiencias que yo he tenido. Y aquí es cuando la gente dice, bueno, usted necesita recibir la segunda unción del Espíritu Santo para que realmente usted sea salvo. No es así. Eso no es lo que la Biblia enseña.
¿Por qué? Porque cuando uno recibe la segunda unción del Espíritu Santo, usted tiene un éxtasis ahí y está casi que volando ahí en las nubes y esto lo que hace es, bueno, yo no sé, yo nunca he experimentado esas cosas, ¿verdad? Pero lo que hace pensar eso es que a los otros cristianos, dice, yo soy más especial que los otros, ¿verdad? Entonces, para no caer en esos errores, debemos de estar siguiendo siempre el verdadero evangelio. Vamos a leer rápidamente Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante que empecemos con el autor de esta carta. 13 cartas, ¿verdad? 13 cartas del Nuevo Testamento comienzan así, comienzan con Pablo. Y Pablo ni siquiera quiso poner su nombre ahí en hebreos, ¿verdad? Para no ser tan orgulloso ahí de los hermanos hebreos. Pero tan solo empezar la carta con Pablo, está estableciendo su autoridad bíblica desde el inicio. Entonces dice, lo que vemos en primer lugar es el apostolado de Pablo. Dice, Pablo es apóstol a los gentiles, hecho apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Si han leído la Biblia en Hechos, ustedes se recuerdan que dentro de los planes de Pablo no estaba ser un apóstol de Cristo, ni siquiera hablarles a los gentiles. Dentro de los planes de Pablo era llegar a ser el más grande de los judíos, ¿verdad? El llegar a tener su propia sinagoga, ¿verdad? Pero él siempre, a menudo Pablo está recordando quién era. Dice, yo no soy digno de ser cristiano, yo no soy digno de ser apóstol, yo era un perseguidor de la iglesia. Y él dice ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 11 al 14, yo creo que ahí tienen a partir desde el 13, pero dice así, 1 Timoteo 1, del 11 al 14, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, no se trata algo que Pablo merecía. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces, hermanos, muchas veces a nosotros se nos olvida quiénes éramos sin Cristo. Tal vez no eras un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero antes andábamos perdidos en el mundo, siguiendo la corriente, ¿verdad? De este mundo, sin saber qué pasaría si nosotros muriéramos en ese momento, ¿dónde iría nuestra alma? Pero por la gracia de Dios, por la gracia del Señor, Él usó a alguien, ¿verdad? Para mostrarnos cuál era nuestra condición. Usted es un pecador, usted por ese pecado, usted va a ir al infierno, pero usted no tiene que ir al infierno porque tiene que creer en Cristo Jesús. Lo único que tiene que hacer es creer en Cristo Jesús. Y entonces, por lo cual debemos de estar completamente seguros que si hoy muriéramos, vamos al cielo, vamos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo unas reglas, porque repetí una oración que alguien mío que hiciera, porque yo voy a la iglesia. Es por el hecho de que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y yo tengo fe absoluta en ese hecho, hermanos. ¿Y por qué?
porque es una promesa de Dios. Dice Tito capítulo 1, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna, dice, la cual Dios que no miente. Amén. Bueno, solo unos cuantos dicen amén. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La vida eterna. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Y punto. No se trata de algo que yo pueda hacer para merecer el cielo. Entonces, en la boca de un cristiano no debe haber ni una gota de duda. Como decir, bueno, si alguien le pregunta, bueno, ¿usted cuando muera va a ir al cielo? Pues yo espero que sí, tal vez, ojalá que Dios se acuerde de mí. No debe haber ni una sola pizca de duda. Hermanos, nuestra esperanza es en Dios. No está en mí, no está en una iglesia, no está en una religión. Está en el hecho, basado en el amor de Dios. En que Él mandó a su Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Y entonces Pablo establece, ¿verdad? Su sola autoridad que tiene ahí como apóstol, ¿verdad? No fue establecido apóstol, ¿verdad? Por ningún concilio de ancianos, no fue establecido apóstol por algún instituto bíblico. Él fue establecido por el mismo Señor Jesucristo y por Dios el Padre. Y Él dice que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué es que Pablo menciona esto de la resurrección de los muertos? Porque la resurrección de Cristo evidencia, es la prueba más grande del poder de Dios. Amén. Dice 1 Pedro 1:21, y mediante el cual, hablando del Señor, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esto dice, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 15. Y esta es la fe y esperanza en que nosotros debemos de estar. Confiar en el poder de nuestro Dios. No confiar en ninguna otra obra. No confiar de que, bueno, yo toda la vida he ido a la iglesia y entonces yo merezco la salvación. A pesar de que sea un tema repetitivo aquí, ¿verdad? Pero la salvación no depende de eso. La salvación depende de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Dice el versículo 2 de Pablo, ¿verdad? Apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre que lo resucitó a los muertos. Dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. También Pablo hace mención a sus compañeros que están con él, pero no son simplemente sus compas, ¿verdad? No son sus seguidores ahí en estas páginas, ¿verdad? De las redes sociales. Son sus compañeros de milicia, son el equipo de trabajo de Pablo. Y de esta forma, Pablo da a entender que lo que va a decir es muy importante, no simplemente se trata de sus propias opiniones. Es algo en común, ¿verdad? Y entonces lo que va a decir es por la autoridad que le había sido dada, ¿verdad? De parte de Dios y de parte de todos los que con él estaban. Lo que Pablo va a tratar de aquí, a partir del versículo 6, que lo vamos a ver la próxima semana. Lo que Pablo va a tratar es un tema muy, muy sensible, ¿verdad? Pero es muy importante. Luego dice Gálatas 6:11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Otro aspecto que le da importancia a esta carta y que lo hace un poco diferente, ¿verdad? A las demás cartas de Pablo, es que Pablo escribió esta carta de su propia mano. Pablo escribió esta carta de su propia mano.
Ahora, yo sé que tal vez eso no significa mucho para nosotros, ¿verdad? Pero en ese entonces, la costumbre que había era que alguien dictaba, ¿verdad? Y alguien escribía, ¿verdad? Y de hecho, eh, bueno, era algo así como una especie de secretaria, ¿verdad? Pero había una profesión para esto y se llamaba amanuense. Amanuense, ¿verdad? Así como suena, con C al final. Amanuense, que quiere decir, es un escribiente. Y era toda una profesión. Tenía que tener la habilidad, ¿verdad? Y todo esto. Pero esta carta a las iglesias de Galacia, Pablo escribe esta carta de su propia mano. No sé si es que no había alguien, ¿verdad?, para que escribiera la carta, pero lo que da a entender es que es un mensaje urgente. O sea, es un mensaje urgente. Era una necesidad que Pablo tenía que hacerles ver la importancia del mensaje, ¿verdad? Y dice, vean, yo escribo esta carta de mi propia mano. En otras ocasiones vemos que Pablo escribe como la firma, ¿verdad? La firma al final de las cartas. Pero él escribe esta carta de su propia mano. Y esta carta en sí hace ser que tenga, este hecho hace ser que tenga una importancia singular. Pablo está hablando muy en serio. Pablo está hablando muy en serio. Por ejemplo, en ninguna otra carta dice eso. Por ejemplo, dice en Efesios, Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? A los corintios, Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto. Y así sucesivamente. Pero Pablo aquí se dirige, dice, a un grupo de iglesias. Dice, a las iglesias que están en Galacia. No es simplemente a una sola iglesia. Es a varias iglesias, y esto también hace que tenga más valor esta carta. Pablo y Bernabé establecieron iglesias en esas ciudades. También les escribieron carta luego, ¿verdad? Establecieron iglesias en las ciudades de esta región de Galacia, ciudades como Derbe, Listra, Iconio. Verá que estos eventos se mencionan ahí durante el primer viaje misionero de Pablo, verá que fue apedreado, y esto se menciona en el libro de Hechos, en capítulos 14, 15 y 16. Pero hay otro factor importante aquí en Gálatas, o al principio. En otras epístolas de Pablo, él se dirige a los santos. Dice, a los santos y fieles en Cristo. A los santos y fieles en tal lugar. Pero en este caso no dice eso. Nada más dice a las iglesias que están en Galacia. En este caso, esto nos da a entender que puede aplicarse tanto en conversos como a creyentes. Yo sé que él escribe, dice, a las iglesias, pero lo que va a decir se puede aplicar a cualquier lado. En el libro de Romanos, Pablo enseñaba que somos justificados por la fe al recibir la salvación. En Gálatas, Pablo está hablando de otro aspecto. Es que si realmente las personas se convirtieron a Cristo, que lo muestren. ¿Cómo? Apartándose del falso evangelio y siguiendo el verdadero evangelio. Dejando de confiar en las obras. ¿Verdad? Las obras es lo que hacemos nosotros como evangelismo, discipulado, ¿verdad? Y todo esto, pero viene después de la salvación. Y no lo hacemos para merecer un favor de Dios. Lo hacemos para obedecer, ¿verdad? Lo hacemos para obedecer a nuestro Señor. En Romanos, por ejemplo, también habla de cómo ser salvos. Y en Gálatas nos habla de cómo vamos a vivir. ¿Siguiendo el verdadero evangelio o siguiendo en el falso evangelio? Dice así, el versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, ¿verdad? Y casi en la mayoría de cartas Pablo comienza así sus cartas.
gracia y paz. Y lo dice en este mismo orden, gracia y paz, ¿verdad? Porque primero recibimos la gracia del Señor, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, y eso nos hace estar en paz con Dios. Y precisamente aquí es donde vemos el problema de los Gálatas, porque ellos habían comenzado a trabajar por su completa salvación, entre comillas, ¿verdad? Siguiendo a estos falsos maestros, siguiendo en este caso el rito de la circuncisión, y Pablo nos dice que es imposible. Es imposible ser salvos por obras. Es por gracia. Es por la gracia y por la paz que recibimos del Señor. Y dice el versículo 4, el cual, ¿verdad? Hablando del Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ir un poquito ahí a la segunda parte del versículo. Luego vamos a retomar la primera. Pero dice que Cristo se dio, ¿verdad? Para librarnos del presente siglo malo. Y muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Decir, ay, es que este tiempo que nosotros vivimos es el peor de todos, ¿verdad? Bueno, yo no sé, seguramente esto dicen de todos los tiempos, pero este tiempo que vivimos es un relajo. Falta de moral, injusticias, guerras, hambres por todo lado, la crisis financiera, los políticos, la falta de empleo y hasta los malos entrenadores de fútbol. Y otro tipo de problemas ahí, quién sabe. Pero Pablo nos dice que uno de los propósitos, ¿verdad?, de esta carta es librarnos del presente siglo malo. Entonces es algo para hoy. En Gálatas es para hoy. Por supuesto, todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero Gálatas es especialmente para hoy. Porque todavía hay cristianos, o habemos cristianos que piensan, bueno, ¿cómo vamos a salir adelante en este mundo? Si es un siglo malo. Y cada vez que pasan los días, usted dice, estamos viviendo que en los últimos tiempos. Porque cada vez hay algo más, ¿verdad? El tipo de cambio no sube, ¿verdad? Y toda esta cosa, y cada vez está más caro, y ¿quién nos va a librar, ¿verdad?, de los malos precios? Y ahí sale, ¿cómo es? Mamalucha, algo así. No es así, ¿verdad? Pero, hermanos, muchas veces nosotros estamos en esto también. ¿Cuándo vamos a estar mejor? Y la respuesta es, ya estamos mejor, porque ya estamos en Cristo. Y esa es la esperanza y la fe que tenemos, o que deberíamos de tener. Pablo le escribe algo a Tito, ¿verdad? Y es algo parecido a esto. Dice Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿verdad? La impiedad es el pecado. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esta es, por supuesto, la voluntad del Señor para todos nosotros. Vivir en una forma sobria, justa y piadosa. Que seamos dignos de ser llamados seguidores de Cristo. ¿Cómo? Renunciando a la impiedad y renunciando también a los deseos mundanos. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? Y aquí, por supuesto, en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, nos da qué son exactamente estos deseos mundanos. Dice, 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Los deseos mundanos, todos los deseos mundanos están categorizados en estas tres cosas. En los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando estaba alistando este versículo, ¿verdad? Y trazando ahí algunos otros, por supuesto me recordé de Salomón, ¿verdad? Que decía Salomón, ¿verdad? Salomón era tan rico, ¿verdad? Y él tenía tantos recursos que dice de Salomón, ¿verdad? Hablando de esto de los ojos, que él no negó ni una sola cosa a sus ojos. O sea, él iba pasando por donde sea. Sí, esto lo quiero, dígale que me lo compre. Este caballo también lo quiero, dígale que 1000 caballos tuvo Salomón. Bueno, mil carruajes más bien, a saber cuántos caballos tenía, ¿verdad? Pero es como si uno anda por ahí en esas tiendas, ¿verdad? De Liberia y la ropa americana, y dice, ay, qué lindo ese vestido, qué linda esa ropa. Tome, sí, claro, cómprelo, ¿verdad? Así era Salomón. Hermanos, pero todo esto, por supuesto, son simplemente deseos de los ojos. Luego dice en Eclesiastés, los deseos de los ojos siempre van a estar. Ahí siempre va a haber algo ahí que nuestros ojos quieran desear. Pero también, ¿verdad? Me hizo recordar cuando pasamos por esta lección de discipulado, la lección 13, que es tratando con el pecado. ¿Verdad? Cuando tratamos con el pecado, nos damos cuenta que todas estas tentaciones tienen que ver con estas tres cosas. Por ejemplo, y aquí cito, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en esta lección, la lección 13. Recordemos que por estas mismas tres cosas, Eva fue engañada. Dice, por ejemplo, los deseos de la carne. Eva fue tentada en esta área, ¿verdad? Los deseos de la carne, en Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando ella vio que el árbol era bueno para comer, ¿verdad? Y eso es un deseo de la carne. Dice, pero ¿quién no va a tener necesidad de comer? ¿Verdad? Pero a veces es una tentación. Luego dice, los deseos de los ojos. Eva fue tentada en esta área también cuando vio que el árbol era agradable a los ojos. Y luego, la vanagloria de la vida. Eva cayó en la tentación cuando vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y hermanos, en estas tres áreas es que se resume todos los deseos mundanos. ¿Y por qué es tan importante mencionar esto? Porque al salir de aquí, o no sé en qué estás pensando, pero al salir de aquí vas a ser tentado en estas tres áreas: en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Y se trata de nosotros. Ahorita vamos a ver cómo es que nosotros podemos darle gloria a Dios hasta en eso. Pero nosotros somos tentados en esas tres áreas. Y alguien dice, no, pero es que yo si hubiera sido Eva, ¿verdad? No sé si alguna mujer dice aquí, yo si hubiera sido Eva, yo no hubiera caído en tentación. Y la verdad es que todos hubiéramos caído. Pero lo importante es reconocer, ¿verdad? Que si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos la palabra de Dios, Él nos puede guiar a que no caigamos en estas tentaciones. Y de ahora en adelante, debemos de vivir lo que queda en este mundo, deberíamos de vivir agradando al Señor. ¿Cómo? Renunciando al pecado y renunciando a los deseos mundanos. Y viviendo de esta forma, el Señor recibe toda la gloria. Y luego dice al principio del versículo, ¿verdad? Hablando del Señor Jesucristo, que dice, el versículo 4, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo. Hermanos, el Señor Jesucristo se despojó de su trono, vino a vivir a este mundo, nació de una virgen,
¿verdad? Para no recibir la herencia pecaminosa de Adán, vivió 33 años y medio con las mismas tentaciones que tú y yo tenemos, todos los días, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Por qué? Porque es Dios en la carne y decidió dar su vida por ti y por mí. Decidió entregar su cuerpo y su sangre por amor a nosotros. Luego Pablo luego dice en Gálatas 1:20, en Gálatas 1:20 dice, no, yo creo que lo escribí mal, perdón. En Gálatas 2:20, perdón. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo comprendía muy bien esto, ¿verdad? Cristo se dio a sí mismo. Ahora yo ya no vivo para mí. Más vive Cristo en mí. Si Cristo vive en nosotros, ya no vivimos para nosotros mismos. Deberíamos de vivir para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Luego dice Juan 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Aún el Señor Jesús dice esto. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pablo había comprendido muy bien que ahora que Cristo estaba en él, debía de haber un cambio en su vida. Y el cambio es que ya no vivo para mí. ¿Estamos viviendo para el Señor? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos? Yo creo que todos sabemos la respuesta. Si queremos nosotros empezar a vivir para el Señor, debemos de morir a nosotros mismos. Dice el libro de la carta de Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo. No dice agradándole los domingos de la mañana, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Si Cristo vive en nosotros, tenemos una meta: agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí, hermanos, cuando nosotros nos disponemos a hacer esto, es cuando tenemos que morir a nosotros mismos. Porque cuando usted dice, sí, yo soy cristiano y yo quiero agradarle al Señor, ¿cómo lo hago? Muriendo a mí mismo. Y desde que yo me levanto, es más, ¿qué es usualmente? Bueno, no tenemos que responder esto. Es ahí dentro. ¿Qué es lo que usualmente hacemos cuando nos levantamos? Aparte de ir al baño, aparte de tomar café, ¿qué es lo que hacemos? Debería ser así. Pero usualmente lo que hacemos es el teléfono. Revisar el teléfono. Revisar cómo están ahí las redes sociales, qué han puesto, qué me han dicho. En lugar de dedicar el tiempo al Señor, no importa, eso puede esperar. Usted tiene 24 horas, como yo también. Se supone que deberíamos de dormir, algunos duermen 4 horas, yo usualmente duermo entre 6 y 7 horas, ¿verdad? Pero póngale que usted duerme 8 horas diarias, ¿verdad? ¿Qué haces con las otras 16 horas? Deberíamos empezar a morir a nosotros mismos. Y
Y a partir de mañana, yo quiero que les quede muy claro esto, porque a partir de mañana es cuando, si usted es cristiano, el Espíritu Santo le va a hablar. Y usted dice, yo me levanto, yo voy al baño, tomo café, y no vuelvo a ver el teléfono. Déjelo ahí. Y a pesar de esto, a pesar de ese sacrificio tan grande que vamos a hacer, empecemos a morir nosotros mismos. Y dediquémosle la media hora que usted le dedica al teléfono todos los días, todas las mañanas. Dedíquesela a este libro. Dedíquesela a leer Gálatas. Dedíquesela a orar. Dedíquesela así, a darle gracias a Dios por un día más, por todo. Pero empecemos a quitar estos dioses. Por supuesto, son herramientas también que el Señor nos ha dado. Pero hermanos, si nosotros decimos, sí Señor, yo quiero vivir para ti. Ok, empecemos a vivir para Él. Empecemos a morir a nuestros deseos. A los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y que digamos, Señor, a partir de mañana, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Yo no quiero pasar una hora pegada al teléfono ahí. Yo quiero estar 30 minutos contigo. Y esto es empezar a morir a nosotros mismos. Y de aquí a una semana, a un mes de estar haciendo esto, yo les garantizo que nuestra vida va a ser diferente. Hemos escuchado que si usted quiere bajar de peso, si usted quiere hacer ejercicio, y eso está bien. Es más, decía, esta semana coma solo huevos duros, en lugar de comer huevos fritos. Bueno, a mí me gustan los huevos como sea, ¿verdad? Pero eso es vano, eso es vano. Un día de estos no vamos a estar aquí. Pero lo que sí tenemos que hacer es empezar a morir a nosotros mismos, empezar a morir a nuestros deseos. Y no importa, todo eso puede esperar. Que saques un tiempo para leer la palabra de Dios. No, pues es que yo estoy leyendo aquí. No. En papel y tinta. En papel y tinta. Hoy, en este lado del planeta, nadie nos quiere matar si tenemos una Biblia. Y tenemos el privilegio de hacerlo, hermanos. Empecemos a morir a nosotros mismos, leyendo la palabra de Dios, que eso sea lo primero que usted haga en todo su día. Y de aquí a un mes, yo le garantizo que toda esta iglesia va a ser diferente. Decía Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando estemos muriendo a nosotros mismos, es un olor fragante para Dios. Si nosotros andamos en amor, también cuando morimos a nosotros mismos, es cuando le vamos a mostrar a otra persona, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar, a nuestro vecino, lo que Cristo ha hecho por él o por ella. Y de esto también se trata, morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo por lo menos, mi carne no quiere hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque sería mucho más fácil. Sería mucho más fácil ir a la iglesia así, preparar mensajes y esto que el otro, pero mi carne no quiere hablar de Cristo. Pero tenemos que morir a eso. Y decir, yo a partir de mañana, yo voy a hablar de Cristo con alguien. Y que el Señor nos dé las oportunidades para eso. Por último, dice el versículo 5, hablando de Dios Padre, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto suena muy bonito. Amén. Pero, ¿cómo es que nosotros como cristianos podemos darle toda la gloria a Dios? Es que yo le doy la gloria a Dios, sí, dándole gloria a Dios, abriendo las ventanas y viendo los pajaritos y viendo los árboles y viendo los perros, y son cosas que Él ha hecho, claro. Pero eso no es darle la gloria a Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Dice el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y tiene que subrayar esa palabra. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios merece, Dios quiere y merece toda la gloria. Desde de los pájaros, los árboles, los perros, todos ellos saben darle la gloria a Dios. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo darle la gloria a Dios. Como cristianos, ¿cómo es que damos gloria a nuestro Señor, hermanos? Tres cosas nada más. Bueno, tres cosas nada más, porque hay otras cosas. Pero en primer lugar, le damos la gloria a Dios cuando evangelizamos. Dice Isaías 42:12, dice, den gloria a Jehová. Dice, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. ¿Cómo es que vamos a anunciar los loores de Cristo? Anunciando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Cristo, a pesar de que nosotros éramos pecadores, Cristo vino a este mundo para morir por nosotros. Y en eso le damos toda la gloria a Dios. Cada vez de que usted le dice a alguien que Cristo murió por sus pecados, le estás dando la gloria a Dios. Le estás dando la gloria al Padre. Como si nosotros somos cristianos, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ¿hace cuánto fue que le diste la gloria a Dios en esto? ¿Hace cuánto fue que abriste tu boca y le dijiste a alguien, mira, ¿qué pasaría si hoy murieras? ¿Dónde iría tu alma? Cristo vino a morir por tus pecados. En esto, hermano, estamos dando la gloria a Dios. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue que tú le diste la gloria a Dios así? Y si usted es cristiano y usted dice, no me acuerdo. Ah, bueno, sí, yo fui hace 15 días. Sí, fue hace 5 años. No puede ser. Porque si el propósito dice aquí, Salmo 29:2, dar la gloria de vida a su nombre. No estamos en nada, hermanos. Dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién? ¿A quiénes? A todas las naciones. Hasta el último rincón de la tierra, Dios quiere que la llenemos del Evangelio. Y en esto estamos dando la gloria al Señor. En segundo lugar, damos gloria a nuestro Señor a Dios Padre, cuando huimos de la tentación de pecar. Dice Mateo 6:13, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda cosa mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando José estuvo en la casa de su amo ahí en Egipto, Potifar, él podía haberse acostado con su mujer, ¿verdad? Porque dice que la mujer de Potifar lo tentaba todos los días y que todos los días lo persuadía para que durmiera con ella. Pero dice que José huyó de la tentación, aunque eso le costó estar en la cárcel. José huyó de la tentación, pero Dios siempre estaba con él. Cuando huimos de la tentación, Dios siempre va a estar con nosotros. Y cuando huimos de la tentación de pecar, en cualquier pecado, le estamos dando la gloria al Señor. No dice, bueno, es que yo soy muy carga y yo soy muy fuerte en eso. No, olvídese. Le estás dando la gloria al Señor, la gloria a Dios Padre,
cuando huimos del pecado, cuando huimos de la tentación de pecar. En tercer lugar, damos gloria a nuestro Dios cuando crecemos en su gracia y en su conocimiento. Dice 2 Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cada vez, hermanos, de que pasamos tiempo leyendo la Biblia, cada vez de que pasamos tiempo meditando en ella, estudiándola, llevando cursos de discipulado, lo que sea, no es algo porque el pastor dice, es que este pastor sí es necio, que insiste, que discipulado, no, es que cuando crecemos en el conocimiento hermanos, de Dios, le estamos dando la gloria a Él. Alguien dice, es que la vida cristiana es muy aburrida. Es porque no has conocido a Dios Padre. Es porque no tienes una relación con el Señor. Es que qué fastidio, qué bostezo ir a la iglesia. Es porque no estás conociendo al Señor. Y cada vez de que usted abre las páginas de este libro, es abrir la mente de Cristo. Dice, yo quiero conocer hoy al Señor. ¿Qué está pensando? Señor, ¿qué está pensando hoy? Y simplemente es abrir su palabra, leerla, meditarla, escribirla, rayarla, lo que sea. Y en eso estamos creciendo. Y cada vez de que, por supuesto, era un pasaje que estaba cruzado ahí también, hablando de la gloria de Dios. Pero, es más, vamos a ir este es el penúltimo pasaje. Dice Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Apocalipsis 4, versículo 9 al 11 dice, y siempre, no dice, ¿verdad?, de lunes a viernes, dice siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Dice, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Y uno dice, eso debe ser majestuoso estar ahí y viendo a los seres vivientes que adoran al Señor Jesucristo que está ahí sentado en el trono, y los 24 ancianos que adoran, que arrojan sus coronas delante de Él. Dice, digno eres, Señor, de recibir todo, la gloria, el poder y la honra. Y uno dice, yo quisiera estar ahí. Yo quisiera estarle dando la gloria al Señor. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacer esto. Hoy tenemos la oportunidad de arrojar nuestras coronas, si es que no sé, va a haber algún día, decirle, Señor, toda la gloria es para usted. Si usted decide darle la gloria al Señor, tiene que evangelizar, tiene que decirle a otros, anunciar en las costas sus loores, anunciar en las costas, anunciar donde usted vaya, anunciar de que Cristo vino para salvarnos, de que hay un Señor y Salvador. En segundo lugar, debemos de vivir en santidad. Debemos de apartarnos del pecado. Y cuando estamos venciendo la tentación, cuando estamos huyendo de la tentación, ni siquiera venciendo la tentación, porque nosotros ni siquiera tenemos poder para vencer al pecado. Es a través del Señor Jesucristo. Y cuando estamos huyendo de la tentación, estamos dándole toda la gloria al Dios Padre. Y cuando estamos creciendo en su palabra, cuando estamos adquiriendo conocimiento, ese conocimiento es en amor. Gloria a Dios. No le damos la gloria de Dios. No le damos la gloria de Dios simplemente porque venimos a la iglesia. Es viviendo de esa forma, agradándole en todo.
llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento del Señor. Hermanos, esta carta es de mucha importancia para nosotros. Y el propósito de Pablo es que sepamos eso. Lo que ahora Pablo va a decir, a partir del versículo 6, es una jalada de orejas que usted no se imagina, o si ya se lo imagina. Pero que tenemos que entender que la carta a los Gálatas es de gran ayuda para permanecer en el verdadero evangelio. Dice un último versículo, Efesios, ¿verdad? Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar.